del tráfico, ¿sí? Introducción. Ya. ¿Por qué nosotros revisamos o por qué se hace un análisis de la teoría de tráfico? Voy a empezar haciendo o a revisar algunos detalles de esto. Sí, lo primero es que la teoría de tráfico es una ciencia que se apoya mucho en la probabilidad y estadística. ¿Sí? Es una ciencia que se apoya muchísimo en la probabilidad y estadística porque lo que se hace en realidad son predicciones para calcular muchas de los bloqueos, de la capacidad de espera, etcétera, etcétera. Otra de las características de esta ciencia es que ayuda al dimensionamiento de las redes. En este sentido, la teoría de tráfico lo que nos proporciona son herramientas para calcular el número de troncales, circuitos, el número de routers, etcétera. ¿Sí? ¿Para qué? Nos ayuda a calcular eso para entregar un servicio adecuado a los clientes o abonados. ¿Sí? Entonces, lo que busca la teoría de tráfico es mediante la implementación de un hardware adecuado, entregar un servicio adecuado a los clientes o abonados, es decir, se enfoca mucho en la calidad de servicio. ¿Ya? Para ello, lo que hace la teoría de tráfico es trabajar mucho en las centrales, ya sean móviles o fijas, ¿sí? Que las vamos a representar de esta forma. Entonces, ¿qué hace la teoría de tráfico? Me ayuda a calcular o a dimensionar una central para que pueda tener n entradas y n salidas. N entradas y n salidas. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Ustedes recuerden, si vamos a revisar un poco o hacer ustedes recuerden que uno de los principios de la telefonía fija, por ejemplo, es que yo voy a evitar que todos se conecten con todos, sino voy a establecer procesos de conmutación, ¿sí? Para llegar desde un origen a un destino. Eso me evita que todos se comuniquen con todos, o sea, tener canales dedicados uno a uno, porque eso lo que hace es, o lo que produce es un incremento en los costos de la red. Entonces, ahora, ¿cuántas entradas y cuántas salidas yo necesito? De eso se encarga la teoría de tráfico en la central telefónica. Y vamos a ver algunos escenarios, ¿ya? Por ejemplo, el peor escenario que se puede tener en un dimensionamiento sería el siguiente. Eh, Voy a decir que tengo 1000 abonados que requieren comunicarse con 1000 abonados en un destino, ¿sí? Y que prácticamente yo solo tendré una línea. ¿Qué va a ocurrir en este escenario? Que hay una mayor probabilidad de que la línea esté ocupada. Esto me deja, por ejemplo, en el lado a 999 usuarios con un alto tiempo de espera para poder utilizar el servicio, lo que deriva en una menor calidad de servicio. ¿Sí? Ese sería el peor escenario. ¿Pero por qué se lo plantea? Porque este escenario en realidad es más rentable para el operador.
es más rentable para el operador. ¿Por qué? Porque a nivel de infraestructura los niveles de inversión son bajos. Imagínense, tener una línea para conectar a varios abonados significa que el nivel de inversión es súper bajo ahí, ¿sí? Y por ende, si es más rentable para el operador, es menos favorable para el usuario. ¿Ya? ¿Cuál sería el mejor escenario? El mejor escenario sería que, por ejemplo, si yo tengo 1000 abonados en la izquierda y necesito conectar esos 1000 abonados de la izquierda con los 1000 abonados de la derecha, ¿sí? El mejor escenario sería que yo tenga, por ejemplo, 1000 líneas, ¿sí? La calidad de servicio sube, pero hay que tomar las siguientes consideraciones. Aquí yo tengo una menor probabilidad de una línea ocupada, o nula casi la probabilidad de una línea ocupada, porque prácticamente podríamos decir que tenemos canales dedicados. Si yo tengo una probabilidad casi nula, prácticamente los tiempos de espera se reducen a cero o tienden a cero y esto hace que aumente una calidad de servicio, ¿sí? Esto, sin embargo, es menos rentable para el operador, porque implica que cada uno tendría una línea dedicada. Eso significa más inversión en infraestructura, ¿sí? Pero sigue siendo, pero este escenario sería más favorable al usuario. Ya, entre estos dos escenarios hay que buscar el equilibrio, ¿sí? Entonces, entre estos dos escenarios hay que buscar el equilibrio. No se puede tener un peor escenario porque prácticamente sería un servicio con una calidad de servicio muy, muy, muy baja. Y tampoco se puede tener el mejor escenario porque no habrían operadores que quieran trabajar con eso, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál va a ser el punto de equilibrio y cuáles serían las herramientas para este punto de equilibrio. Sí, para nosotros llegar a un equilibrio en estos escenarios, ¿sí? Vamos a trabajar dos cosas dentro de o vamos a revisar dos cosas. Primero vamos a identificar probabilidades de bloqueo y vamos a identificar tiempos de espera, ¿ya? Y voy a identificar cada una qué característica tiene. Luego veremos las fórmulas, ¿sí? Erlang B y Erlang C. La probabilidad de bloqueo se refiere a lo siguiente. Si yo tengo una central dimensionada con n entradas y n salidas, por ejemplo, como estoy mostrando acá, ya. Y alguien quiere, y puedo decir, por ejemplo, en una primera instancia que todas las líneas están ocupadas, y así sucede eso, y viene un nuevo usuario y quiere o requiere o hay un nuevo request de llamada al sistema, no lo va a poder hacer, ¿sí? Entonces, esa sería una probabilidad de bloqueo. O sea, prácticamente lo que hace el sistema es al usuario que necesita o al nuevo usuario no tiene recursos. Entonces, el nuevo usuario va a la central, necesita hacer una llamada y resulta que no hay recursos, no hay líneas.
¿Qué puede pasar ahí? Uno, que se descarte la solicitud, es decir, que te expulsen de la red. O dos, que te proporcionen un tiempo de espera. Ya, esto de acá sucede siempre en las redes. Lo que hay que verificar o lo que hay que cumplir, mejor dicho, es que esta probabilidad de bloqueo sea mucho menor al 1%. Es decir, que de 100 llamadas, por ejemplo, se pierda una. Podríamos decir un primer escenario, ¿sí? Una búsqueda ideal. Entonces, eso se hace ahí, ¿sí? Se trata de ver que la probabilidad de bloqueo siempre sea menor que uno, para que de 100 llamadas al menos una se pueda perder, ¿sí? Sin embargo, este bloqueo no solo se produce por la capacidad o por el número de líneas disponibles. Suele suceder que por eso es importante analizar también la composición de la central, ¿sí? Y voy a borrar esta parte de acá. Porque puede ocurrir lo siguiente. Puede ser que yo tenga n líneas de entrada y n líneas de salida. Y que estén ocupadas solamente estas líneas de aquí. Si viene un nuevo request o alguien quiere nuevos recursos, tendría disponible prácticamente una línea, pero puede suceder que el nivel de procesamiento de la central a nivel de switches o a nivel de circuitos, etcétera, no sea lo suficiente o no tenga la suficiente capacidad. Entonces, por más líneas que yo haya atendido, el nivel de procesamiento de la central mismo no permite que salga el requerimiento. Entonces, aquí también se produce un bloqueo. No tengo recursos para acceder. ¿Sí? Y venimos a lo mismo. ¿Ya? No sé, chicos, si en esta parte tienen... Vamos a revisar lo siguiente. Cuando una llamada no puede usar o no puede transitar por la red, ya sea porque no tenemos las líneas disponibles o porque la central no tiene la capacidad del procesamiento de ese requerimiento, se produce un descarte o un tiempo de espera. Este tiempo de espera, ¿sí? Viene asociado a lo que se conoce como la teoría de colas, que les voy a mandar a investigar hoy, ¿sí? Y esto va directamente a los tiempos de espera, ¿sí? Voy a adelantarme un poco y esto se analiza mucho se analiza, mejor dicho, con Erlang. Ya voy a explicar más adelante. ¿Ve? Y los tiempos de espera con Erlang. C. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando o cómo analizamos la teoría de tráfico con respecto a los tiempos de espera? De igual forma, yo tengo, ¿no es cierto? Tiene el problema donde una llamada no puede ser procesada por la central porque todas sus líneas están ocupadas. O no tengo líneas disponibles. Ya. Todo a tope. Y viene un requerimiento nuevo. ¿Qué va a pasar con este nuevo requerimiento? Cuando se utiliza o cuando se aplica los tiempos de espera gracias a la teoría de colas, el nuevo requerimiento lo que tiene es un tiempo de espera para acceder a los recursos.
Y no solamente sería ese, mientras más solicitudes van llegando, es decir, si llegan más solicitudes, cada una va a tener asignado un tiempo de espera. Y cuando ya hay recursos, van accediendo en el orden que iban llegando. Entonces, eso se hace mediante un análisis de colas. Dentro de esto, se preparan algoritmos para que, superado el tiempo de espera, sí, superado el tiempo de espera, si no hay recursos, disponibles, se descarta. O sea, no te tienen ahí esperando infinitamente, sino que después de un tiempo de espera establecido, si ya no hay recursos, prácticamente te descarta, ¿sí? Entonces, eso es interesante. La teoría de cola es toda una teoría que aborda matemáticas incluso, que se adapta a esto de acá, ¿ya? Quiero que se fijen en una particularidad. Eh, el dimensionamiento está sí o sí determinando, o se está, mejor dicho, se da cuenta que siempre va a haber llamadas perdidas y que siempre va a haber tiempos de espera. Entonces, si se fijan, todas las redes se dimensionan esperando que haya llamadas perdidas y esperando a que haya llamadas que no puedan acceder de forma inmediata al servicio. Lo que se busca es que estas llamadas que se pierden sean lo mínimo posible y que los tiempos de espera sean los más cortos. Pero el dimensionamiento que se hace ya da por sentado que va a haber pérdidas y que va a haber tiempo de espera, ¿sí? En el caso de canales inalámbricos, nosotros lo que tenemos aquí es disponibilidad de frecuencias o disponibilidad de canales. Es decir, voy a poner acá, cuando digo N líneas, en una central, cuando hablamos de canal inalámbrico, en una comunicación, por ejemplo, entre el móvil y la BTS, lo que estoy diciendo es cuántos slots de frecuencias o cuántos canales en frecuencia tengo disponibles. Entonces digo, ¿están todos ocupados? ¿Están todos libres? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para acceder a uno? Etcétera. Entonces eso se dimensiona dentro de las centrales. Hablar ahí del dimensionamiento, ¿sí? O qué se toma en cuenta para el dimensionamiento de las redes. Voy a poner centrales, etcétera. Cuando se dimensiona redes, ¿sí? Vamos a hablar nosotros de, o vamos a utilizar dos variables, una que es el tiempo, ¿sí? El tiempo y el uso de los recursos, ¿ya? Y los podríamos caracterizar de la siguiente forma. Yo podría decir, o podríamos decir, mejor dicho, que voy a hacer el análisis de esta forma, ¿ya? Vamos a tener en el eje horizontal horas, y aquí voy a tener los recursos o las líneas. Vamos a poner número de líneas o número de canales en inalámbrico, ¿ya? Y vamos a hacer un análisis, por ejemplo, o vamos a trazar una curva, por ejemplo, que tenga lo siguiente. Empezó a las 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 18, ¿ya? Y se tiene la siguiente curva.
¿ya? Donde en estos picos que voy a señalar es donde más líneas se han ocupado, ¿no es cierto? Número de líneas aquí es más. Aquí también tengo un pico de número de líneas. Y aquí también. ¿Ya? ¿Qué es lo que me indica esta curva que estoy mostrando acá? Me dice, por ejemplo, en un día que arranca una medición, se hace una medición desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas, esto podríamos decir, es una medición, y se detecta que, por ejemplo, hay picos, hay momentos, perdón, donde se usan más recursos, hay momentos donde se usan menos recursos, etcétera, etcétera, ¿ya? Esto de aquí es importante para nosotros dimensionar redes. Primero, hacer una medición, ¿sí? Esta medición, ya vamos a ver qué características debe tener, pero que como primeros resultados dentro de este gráfico me puede decir lo siguiente, que la franja establecida más o menos entre las 8 de la mañana y las 9 de la mañana es la hora donde más se ocupan los recursos, ¿sí? Donde yo necesito este número de recursos porque es donde más se está utilizando, donde más pico de uso hay, ¿ya? Fuera de esto de acá, las siguientes picos o las siguientes horas ocupan o se nota un crecimiento en el uso de recursos, pero sin embargo no son como el tope máximo, o sea, no son como el punto máximo, ¿ya? Entonces, ¿qué debería hacer yo? Se debería dimensionar la red para que al menos proporcione estos recursos. ¿Por qué? Porque la medición me dice que de 8 a 9 voy a tener a tope, o sea, esos son los números de líneas, el número de canales que necesito. Y fuera de ese horario, obviamente van a haber crecimientos, pero no van a llegar a ese número de líneas o canales. Es decir, que si yo dimensiono la red con al menos de estos recursos de aquí, los tiempos que vienen o los siguientes solicitudes de recurso van a ser satisfechas completamente, sin ningún problema. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se mide esto? ¿Sí? Primero, que este tope o este máximo solicitud de recursos se le conoce como la BH o sí, ahora, la hora cargada. Este es un primer indicio a nivel de tiempo que me va a permitir identificar cuál es el número máximo de recursos que se están solicitando en un punto en específico donde se hace la medición, ¿sí? Esta hora cargada que me va a ayudar a identificar el número máximo de recursos o el número tope de recursos que yo necesito, ¿sí? No va a ser cualquiera. Primero, recuerden, esto parte o nace de una medición. Y esta medición no puede hacerse, por ejemplo, en un día. Debería ser, hay recomendaciones que les voy a subir a la BAC, ¿sí? Que me dicen que según el lugar puede durar esta medición una semana, un mes, o 2 meses, 3 meses, etcétera. Dependiendo del lugar donde nosotros queramos identificar los máximos recursos usados. Esto se hace mediante recomendaciones de la ITO. ¿Sí? Entonces, primero se mide durante un tiempo recomendado. ¿Por qué? Porque las mediciones en realidad, esta curva de aquí nacería de varios, por ejemplo, si se midió 7 días, a lo mejor el primer día dio esta curva amarilla.
El segundo día dio esta curva. El tercer día dio esta curva. El cuarto día dio esta curva. El quinto día dio esta curva. Perdón, se me... Y así todos los días. Entonces sería erróneo para alguien decir, bueno, si yo medí, por ejemplo, el día de la curva azul, voy a decir, ya, los máximos recursos que necesito son estos. Ahí sería un error. Porque si no toma en cuenta los otros días, no se va a dar cuenta que hay picos, ¿sí? Que hay picos que están consecuentes en una misma franja horaria, ¿sí? Entonces la curva en realidad nace de un análisis estadístico de varios días, donde nosotros promediamos y sacamos el esperado, ¿sí? Por ejemplo, la curva en color verde, si se fijan, sobrepasa, pero a lo mejor fue un día excepcional, ¿sí? Por eso es importante también la temporalidad de la medición. Entonces vamos a poner ahí. Uno, la medición debe ser en una franja horaria, ¿sí? O debe tener franjas de temporales establecidas. Dos, la temporalidad. No está bien, por ejemplo, medir cuál es el uso de los recursos de una red, por ejemplo, en Navidad o fin de año, o por ejemplo, cuando, a ver, Navidad, fin de año, no sé, voy a poner aquí fiestas de Quito, o digamos que estás en un centro financiero el día del cierre de caja, como llamémosle ya, estadístico. Esto de aquí lo que nos daría son mediciones muy altas, ¿sí? Que prácticamente me harían dimensionar un número alto de circuitos o un número grande de líneas o un número grande de canales, que en realidad no obedecen al comportamiento normal de la red, ¿ya? Tampoco estaría bueno, por ejemplo, hacer una medición si trabajas, no sé, en un bloque de oficinas, hacer la medición en, por ejemplo, un sábado. En la UPS, por ejemplo, vamos a la UPS, un sábado en la UPS, un domingo en la UPS. Por ejemplo, en oficinas a las 8 de la noche. Porque aquí lo que vas a tener en realidad como resultado son mediciones de consumo bajas. Entonces eso te va a invitar a pensar que tú vas a necesitar menos líneas y menos canales, ¿sí? Entonces es importante siempre ver la temporalidad donde se hacen las medidas. Y asociadas a estas temporalidades, el lugar, la ubicación o sitio, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, ya había dicho, no es lo mismo medir el sábado, por ejemplo, en la UPS, ¿sí? Que a lo mejor en las oficinas de Movistar. Es decir, las dos nos van a entregar dos variables completamente diferentes, ¿sí? Porque la UPS, por ejemplo, el sábado a lo mejor recibirá un número muy reducido de estudiantes, a lo mejor nulo, ¿sí? Campus Sur podemos hablar. En cambio, Movistar seguirá con sus procesos administrativos y tendrá un uso de tráfico, un uso de recursos, redes, uso de computadoras, ancho de banda, etcétera, muy alto, ¿sí? Entonces hay que ver, hay que analizar los siguientes parámetros. Uno, la franja donde se va a medir. Dos, la temporalidad. No sé, nunca se hace en Navidad y fin de año, eso sí descartado. Y la ubicación. No es lo mismo medir, por ejemplo, tráfico en Guaranda que aquí en Quito, ¿sí? Porque no tenemos la misma necesidad, ¿ya? O la misma demanda. En base a todo lo que hemos revisado,
vamos a ver algunas definiciones, ¿ya? ¿Qué es el tráfico? Podríamos decir o definir que el tráfico es el número medio de llamadas, llamémosle llamadas entre comillas, llamadas en un sistema. Ahora, ¿por qué ustedes van a verificar en algunos libros que la mayoría habla de llamadas? Porque en realidad este tráfico, sí, o esta teoría de tráfico fue desarrollada por Erlang, pero al inicio de los sistemas de telecomunicaciones. Entonces, si ustedes se fijan, cuando recién nacieron las telecomunicaciones, cuando se hicieron estos análisis teóricos, lo que nosotros teníamos era solamente la red pública conmutada, es decir, el teléfono fijo. Entonces, ahí siempre se hablaba de llamadas, ¿sí? Ahora ya no se usa solamente para llamadas, sino como nuestras redes han crecido, se mide en paquetes, sobre todo por los temas del crecimiento de las redes IP. Es decir, el número de paquetes, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso es que mucho se habla de llamadas, por eso lo pongo entre comillas, ¿sí? Pero de ahí en realidad es el número de paquetes que pueden transitar, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto, si ustedes más o menos investigan, si no me falla la memoria, estas primeras teorías nacen por la década de 1910, o sea, desde 1900 a 1910. Entonces, donde prácticamente dominaban los sistemas de telecomunicaciones, el telégrafo y el teléfono, ¿sí? Ya, entonces, ¿en qué unidades nosotros vamos a trabajar para Erlang? Para el tráfico. Entonces, las unidades con las que se trabaja para el tráfico son Erlang, vamos a poner E, ¿sí? O también los CSS, que son cientos de segundo, cientos de segundo de llamadas por hora. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ver las unidades en Erlang y en CSS. Erlang es adimensional, ¿sí? Y esto se puso en realidad, o las unidades se llaman Erlang en honor al matemático que se llama Agner Kraup Erlang. Él desarrolló toda una teoría probabilística que nos ayudó a entender la teoría de tráfico, ¿sí? Entonces, estas dos unidades son las que ustedes van a encontrarse en investigación comúnmente con las que nosotros medimos el tráfico, ¿ya? Unidades o las primeras relaciones matemáticas que nos ayudan a entender el tráfico. El primero es el volumen de tráfico, ¿sí? Entonces, volumen de tráfico lo vamos a identificar de la siguiente forma, ¿sí? Nosotros decimos que durante un tiempo de observación, ¿sí? Le voy a llamar a esto un tiempo de observación T. Durante un tiempo de observación T, ustedes, ¿sí? Van a identificar llamadas o se identifican llamadas que ingresan al sistema. Y estas llamadas van a tener primero un número, es decir, un número n de llamadas.
Y cada llamada va a tener un tiempo de duración. Entonces, por eso voy a poner los cuadritos de diferente tamaño, ¿ya? Entonces, yo hago una observación durante un intervalo de tiempo, ¿sí? Y lo primero que me voy a dar cuenta es que tengo un N o N llamadas que ingresan al sistema, ¿ya? Y que cada una de esas llamadas tiene un tiempo de duración, ¿ya? Que por la aleatoriedad del sistema no va a ser el mismo, ¿sí? Nosotros en esto de tráfico vamos a trabajar mucho con variables aleatorias, ¿sí? Ya sean discretas, como en este caso, o continuas, ¿sí? Entonces, sí les pido que hagan un repaso de sus cuadernitos de probabilidad y estadística, ¿ya? Y donde T es el tiempo de observación, ¿sí? Ahora, fíjese en las primeras características que voy a señalar. Primero, que yo tengo en un tiempo T de observación que le voy a llamar. Yo tengo un N número de llamadas. Ya, entonces, el volumen de tráfico en primer lugar se calcula en un tiempo de observación. O sea, tú dices, yo voy a empezar desde este tiempo cero, este tiempo T, a ver el sistema, a ver qué pasa. Entonces te sientas, vas a la central y dices, a ver, entró una llamada, duró un tiempo. Entró otra llamada, duró otro tiempo. Entró N llamadas, ¿sí? Y te fijas que no todas las llamadas duran lo mismo. Entonces, no todas las llamadas duran lo mismo. Por eso es que es aleatorio. Sí, ya vamos a ver más adelante con qué variables o con qué distribuciones de probabilidad se calcula eso, ¿ya? Entonces, ¿a qué le voy a llamar yo volumen de tráfico? ¿Sí? Vamos a definir volumen de tráfico de la siguiente forma. El volumen de tráfico B va a ser igual al número de llamadas N por, y aquí le vamos a llamar el tiempo medio, ¿sí? De duración de una llamada, ¿sí? Y le voy a llamar a ese tiempo medio STMH. Entonces el volumen me va a quedar igual al número de llamadas por el tiempo medio de duración de llamada. Voy a poner aquí igual. Tiempo medio de duración de llamada. Ya, esto es importante porque si se fijan, no todas las llamadas duran lo mismo. Entonces, de todas estas llamadas, yo voy a establecer un tiempo medio. Ese tiempo medio multiplicado por el número de llamadas, ¿sí? Me va a dar el volumen de tráfico, ¿ya? Entonces, el volumen de tráfico es igual al número de llamadas por el tiempo medio. Si no se acuerdan, vamos un poco a regresar a estadística, pero esto se puede sacar con la media o promedio. ¿Ya? Si vamos a ver esto a nivel de unidades, el volumen de tráfico como unidades tiene número de llamadas por hora, por ejemplo, o por segundo, ¿ya? Sea esa la unidad temporal, ¿sí? Entonces, esa es el primer cálculo que vamos a hacer. Vamos a ver cuál es el volumen de tráfico. Asociado a este volumen de tráfico, vamos a ver la intensidad de tráfico, ¿sí? Que es en realidad el parámetro que nos permite a nosotros hacer los cálculos para los dimensionamientos de las redes. Recuerden que nosotros estamos haciendo, mejor dicho, una medición del número de llamadas con sus respectivas duraciones en un tiempo de observación. A este tiempo de observación le voy a llamar T, ¿ya? Entonces, ¿qué es la intensidad de tráfico? La intensidad de tráfico, que lo vamos a definir con la letra A, no es nada más que el volumen de tráfico sobre el tiempo de observación.
¿sí? Si quieren podemos reemplazar, esto sería NH sobre T. Y si vamos a unidades, esto sería el número de llamadas por hora, pongámosle, y digamos que el tiempo está medido en horas. Entonces esto sería, y es por eso es que la intensidad de tráfico es adimensional. Entonces la intensidad de tráfico, ¿en qué se va a medir? En Erlang. Entonces, ojo, ¿no? Si alguien les pregunta, Erlang vendría a ser una unidad adimensional, ¿sí? Pero ¿qué me ayuda a identificar la intensidad de tráfico? T, vale la pena colocarlo, es el tiempo de observación. ¿Sí? Entonces esa es la intensidad de tráfico, ¿ya? No es nada más que el volumen sobre el tiempo de observación, ¿sí? Vamos a revisar nosotros algunos tipos de tráficos que tenemos, ¿sí? Entonces voy a poner uno por uno, ¿ya? El primero le vamos a llamar TO o tráfico ofrecido. ¿Qué es el tráfico ofrecido? No es nada más que todo el tráfico que va a un número establecido de circuitos o canales, ¿ya? Entonces, el tráfico ofrecido es todo el tráfico que va a un número establecido de circuitos o canales. Es decir, ustedes tienen un número de canales o un número de circuitos, ya sea fijo o móvil, y el tráfico ofrecido lo que mide es todo lo que va. Tanto las llamadas atendidas como las llamadas perdidas. Es decir, ese es todo el tráfico ofrecido que va a un sistema, ¿sí? Entonces a este lo vamos a también identificar como A, que es todo el tráfico. Si se fijan, es toda la intensidad de tráfico, ¿sí? Asociado a esto, vamos a definir el tráfico cursado, ¿no? ¿Qué es el tráfico cursado? Es el número de llamadas, siempre voy a poner entre comillas, ¿ya? Que sí se atienden, ¿ya? En este caso vamos a hablar de el número de circuitos ocupados. Esto le vamos a llamar AC, ¿ya? ¿Qué estamos diciendo acá con el tráfico cursado? O sea, de todo, ¿sí? Es el número de llamadas que efectivamente se atienden, ¿sí? Entonces aquí solamente vamos a ver las llamadas atendidas, ¿ya? ¿Y por qué digo que esto me ayuda a ver el número de circuitos ocupados? Porque si vamos a revisar de esta forma, como habíamos visto hace un momento, yo tengo la central y tengo N líneas, ¿ya? Y N líneas de entrada. Entonces, esto lo que te mide es las llamadas que sí se atienden, es decir, solamente las llamadas que están acá, ya no las que se han perdido. Por ende, si es que este tráfico me mide todo esto, prácticamente me está midiendo toda la ocupación de los circuitos. O sea, me dice cuántos circuitos están ocupados. No se encarga de medir las nuevos requests que están rechazados. Nada de eso. Solamente llamadas atendidas. ¿Ya? Tráfico cursado. Entonces, asociado a lo anterior, ojo, ¿no? Aquí teníamos A como el tráfico ofrecido, AC sería el tráfico cursado, sí, intensidad de tráfico cursado.
¿ya? Para que sigan anotando las definiciones. El siguiente que vamos a revisar es TL. Voy a ponerle, aunque este TL subíndice, déjame ver si me deja. No me deja aquí. Esto es tráfico perdido. ¿Ya? Esto se refiere al número de llamadas que no pueden atenderse. ¿Sí? Entonces, este es el número de llamadas que no pueden atenderse. Entonces, esta aquí medimos todas las llamadas que no entran al sistema, ya sea porque están en tiempo de espera o porque fueron bloqueadas. A esto le vamos a ver como intensidad de tráfico AL, ¿sí? Y aquí vamos a empezar a establecer unas primeras relaciones, ¿ya? El tráfico ofrecido total va a ser igual al tráfico, si se fijan, al tráfico cursado más el tráfico perdido. Entonces esa es una de las primeras relaciones que vamos a establecer entre los diferentes niveles de tráfico, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo acá? Si yo tengo un sistema con n entradas y n salidas, el tráfico ofrecido va a ser igual a todas estas que están efectivamente atendidos, más todos estos requests que están o en tiempo de espera o en descarte. Eso te mide el tráfico ofrecido, ¿ya? Adicionalmente, ¿sí? Vamos a definir que el tráfico perdido, TL, va a ser igual a la probabilidad de bloqueo por el tráfico ofrecido, ¿sí? Entonces esta probabilidad, esto de aquí, es la probabilidad de bloqueo. ¿Ya? Que si nosotros reforzamos con criterios de probabilidad y estadística, debemos recordar que esta probabilidad va a estar siempre definida entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, chicos, hasta el tráfico perdido. ¿Alguna duda? ¿Sí? Grado de servicio. ¿Ya? ¿Qué es el grado de servicio? Es la calidad que perciben los usuarios. Y en realidad, el grado de servicio es el objeto de diseño de las redes. O sea, yo necesito establecer redes con alto grado de servicio. ¿Sí? ¿A qué me refiero esto? Matemáticamente, el grado de servicio se lo define como una relación. Vamos a poner aquí el grado de servicio. Se define como una relación entre el tráfico perdido versus el tráfico ofrecido. Y esto va a ser igual a la probabilidad de bloqueo. Entonces, yo voy a tratar de que el grado de servicio, si está asociado a la probabilidad de bloqueo, sea máximo o trate de llegar al 1%. ¿Sí? Como había indicado antes, esto me indicaría que de 100 llamadas, una se pierde. ¿Ya? Entonces, una se bloquea. ¿Sí? Entonces, eso sería el grado de servicio. ¿Ya? Es una relación entre lo que se pierde versus todo lo que se ofrece. Y tengo que garantizar que esa probabilidad sea máximo el 1%. ¿Sí?
Entonces hay sistemas, ¿ya? Que me ayudan o hay cálculos, mejor dicho, que me ayudan a establecer esto. Y sobre todo, me voy a adelantar, la probabilidad de bloqueo viene asociado a la teoría de Erlang B, que son unas tablas y unas fórmulas que vamos a revisar más adelante, ¿ya? Que me ayudan a, esas Erlang B lo que me ayuda es a ver un número de circuitos, un tiempo de uso y una probabilidad de bloqueo. Entonces, hay unas tablas y unas definiciones matemáticas que me ayudan a ver según mi número de circuitos, el grado de uso, la intensidad, perdón, aquí está mal, el número de circuitos y la intensidad de tráfico, me ayudan a ver cuál es la posible probabilidad que yo tengo de bloqueo, es decir, cuál es la probabilidad de que tengo de que haya llamadas perdidas. Y con eso yo puedo dimensionar una red. ¿Yo? Un análisis de la hora cargada, ¿sí? Entonces voy a poner la hora cargada o la UCI hour también como VH. ¿Ya? Y vamos a tratar de hacerlo en en el mismo gráfico para analizar, ¿ya? La hora cargada, recuerden que viene de un análisis donde se determina cuál es la porción de uso. Entonces aquí yo tengo horas y aquí yo tengo número de circuitos o canales, líneas o circuitos, ¿ya? Y que esto nace de en realidad una medición en tiempos establecidos, donde después de haber medido algunas veces, vamos a identificar, por ejemplo, que la curva de negro es la curva que define el comportamiento de uso de mis recursos en una red, ¿ya? La hora cargada vendría a ser la hora de máximo consumo. Entonces esta va a ser la hora de máximo consumo de recursos. Entonces ahí la red está a tope, ¿sí? Entonces aquí está, esta hora se le va a conocer también como una hora crítica. ¿Por qué? Porque en esta hora se produce el mayor volumen de tráfico. ¿Sí? Se produce el mayor volumen de tráfico. ¿Ya? Ahora, ¿esta hora cómo se calcula? En realidad, por definición, ¿sí? Esta hora, por definición, son bloques o son los 4 bloques consecutivos de 15 minutos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, no es que la hora crítica generalmente va a ser, por ejemplo, una hora cerrada en un valor de 8 o 9, sino que se va a ver cuáles son los 15 minutos o los 4 bloques de 15 minutos consecutivos donde se produce los mayores consumos de recursos, es decir, donde aumente el volumen de tráfico. ¿Sí? O sea, no es que la hora crítica dices empieza a las 8 y termina a las 9, no. Donde empiezas a ver el crecimiento, ¿sí? Del volumen de tráfico, los 4 bloques de 15 minutos consecutivos, ¿sí? Esa es la hora cargada.
con el proceso de llegadas, ¿sí? Ya vamos a hablar de las llamadas en sí, cómo llegan y cómo se miden, ¿sí? Entonces voy a establecer una línea temporal, como habíamos dicho al principio, y decimos que hay un tiempo de observación, que ya de una vez llamémosle con su T mayúscula, y que dentro de ese tiempo de observación yo voy a ver lo siguiente. Entonces veo que están empezando a llegar llamadas, todas con sus respectivas duraciones al sistema. Ya. Entonces yo voy a decir, dentro de mi tiempo de observación veo que llegan una llamada, dos llamadas, tres llamadas, n llamadas. ¿Ya? Entonces, en el tiempo de observación yo veo que hay un número de llamadas que llegan, ¿sí? Esto primero que es una variable aleatoria discreta, ¿sí? Y el proceso de llegadas se va a medir mediante el uso de la distribución de Poisson. Entonces aquí ya empieza a valer, al menos nosotros que somos telecomunicaciones, eh, vamos a usar bastante estadística, al menos los chicos que trabajen en dimensionamiento de redes, probabilidad, etc. Entonces, primero que el proceso de llegadas, o sea, contabilizar las llamadas, obedece a una variable aleatoria discreta y se va a usar la distribución de Poisson. ¿Por qué? Porque el proceso de llegada se asemeja, voy a escribir, porque el proceso de llegadas, de llegada de llamadas, voy a ponerle ahí, se asemeja a una curva de Poisson. Ya, entonces, en ese sentido, ¿cómo vamos nosotros a calcular? Decimos que la probabilidad de que llegue un número de llamadas, pongámosle X también, para que no se confunda, ¿ya? Igual acá, va a ser igual a lambda acá y a la menos lambda sobre K factorial. Entonces K va a tener los valores de 0, 1, 2, etcétera. ¿Ya? ¿Y qué significa cada uno de esos elementos? Primero, que lambda, recuerden, lambda vendría a ser el promedio o la media. ¿Ya? Si vamos al contenido específico de la variable de Poisson. Pero en nuestro caso, esta media es la tasa media, para la redundancia, la tasa media de llegada de llamadas en un intervalo de tiempo. ¿Ya? Entonces, como les decía, en la definición de la distribución de Poisson, lambda vendría a ser la media, ¿sí? Para cualquier escenario, para cualquier experimento de probabilidad que se esté trabajando, pero en nuestro caso va a ser específicamente la tasa media de llegada de llamadas en un intervalo de tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcularía esta tasa media o cómo se le puede ver? Voy a ponerle de esta forma, ¿ya? Entonces acá lo que decimos es, hasta en un intervalo de 2 segundos, yo veo que ingresaron, por ejemplo, 3 llamadas. En un tiempo de 2 a 4 segundos, yo veo que ingresaron, no sé, 2 llamadas. Y de 4 a 6 segundos,
yo veo que nuevamente ingresaron, pero ahora 4 llamadas. Entonces, si se fijan, la tasa media, ¿cómo se podría calcular? Yo podría decir lo siguiente, que ingresaron 3 llamadas, más 2 llamadas y más 4 llamadas, ¿sí? Sobre 3, que son los intervalos, esto me va a dar 3 llamadas cada 2 segundos. Entonces esto sería mi lambda para un escenario. Por ejemplo, dicen, yo tengo un sistema donde se verifica que hay 3 llamadas cada 2 segundos. ¿Sí? O en otras palabras, alguien puede decir 1.5 llamadas por segundo. Entonces, más o menos así se caracteriza. ¿Ya? Recordemos un poco los principios de esta variable o de esta distribución. Esta distribución tiene como esperanza o como el valor más esperado lambda, como varianza lambda y como desviación estándar, pongámosle con esto, raíz de lambda.